mis amados hermanos, quiero antes de iniciar decirle dos cosas. Número uno, yo no soy entretenedor, entonces no vengo a entretenerlos, vengo a predicar la palabra de Dios, y si algo voy a rendir cuentas en mi vida pastoral es en que yo realmente serví para que Él pudiera hablar por mí para sus ovejas. Amén. Tengo algo muy claro: acá hay ovejas de Cristo y también no hay ovejas de Cristo. La Escritura lo llama cabros, yo no. La palabra de Dios lo llama así. Y entonces el mensaje es hermoso, porque el milagro es que Él cambia de cabros a ovejas. Imagínense qué cosa más bella. Entonces, si usted ahora ha venido cabro, puede hacer que se vaya oveja. Y si es oveja, pues no pasa para cabro. Ahí si no es así, ya no hay traspaso. En una sí, en la otra sí no. Entonces hemos venido a escuchar palabra de Dios. Entonces yo quiero hacer una pregunta: ¿cuántos quieren escuchar palabra de Dios? Amén. ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? Amén. La palabra de Dios tiene dos resultados. Primer resultado, te molestas. Segundo resultado, o te arrepientes. El resultado, te entretienes, no es palabra de Dios, es circo. Vamos a levantar todo el dedito, por favor. Dice la palabra de Dios: y todo hombre sea pronto para oír. Diga conmigo: pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Una vez más: y todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Hoy sí, póngase el cinturón. Cuando vamos a la Escritura, a rescatar a la iglesia, al sueño americano, Mateo 7 está Jesús hablando de lo que es realmente el cristianismo. La verdad siempre debe de ir adelante de nosotros, y nosotros tenemos que permitir ser cambiados para que la iglesia sea más gloriosa, porque la iglesia es más gloriosa cuando la palabra es más gloriosa en la iglesia. Y esto sea de paso, que vamos a hablar acerca de rescatar a la iglesia del sueño americano, lo cuales serán acusaciones. Y muchos de nosotros nos sentiremos en cualquier momento de los sermones como confrontados, pero al mismo tiempo la confrontación trae avivamiento. Hermano, avivamiento no es gritazón y que y que póngale aceite y que se cayeron 4, eso no es avivamiento. Avivamiento es el despertar a las verdades bíblicas que realmente tenemos que vivir y caminar en ellas. Entonces, cuando hablamos de acusaciones, de rescatar a la iglesia del sueño americano, es porque prácticamente la iglesia del siglo XXI tiene un evangelio prostituido, un evangelio lleno de metafísica. Usted puede, usted lo va a hacer, Dios, ya viene la victoria, usted será un campeón, y todas esas mentiras que la gente ya tiene lavada la cabeza y prácticamente gustan, pero no tenemos derecho en cambiar la imagen de Dios para ponerle gusto al oído. Tenemos que honrar a Dios declarando la verdad de quién es Él, y punto. Es tiempo de ser exhortados por la palabra de Dios. Ahora, la exhortación es con amor. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 5:1: no reprendas al anciano, sino exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. ¿Cuántos casados hay aquí? ¿Una menos casados? Ay Dios, hermanos, sí, están casados. ¿Cuántos solteros hay aquí? Arrepiéntanse, hombre. Entonces, podemos comenzar diciendo que cuando se habla de exhortación, tenemos que entender lo siguiente. La Biblia dice: el Señor al hijo que ama enriquece. ¿No? Ay, disculpen, hermano. ¿Cómo es que dice? ¿El hijo que ama qué? ¿Lo bendice? ¿Le da provisiones? ¿Y usted por qué se siente, dice: uy, yo me siento amado por Dios porque me dieron un aumento? Y cuando está disciplinado no se siente amado por Dios. ¿Qué Biblia lee? Al hijo que ama, disciplina, corrige. ¿Cuántos quieren ser amados por Dios? Amén. ¿Qué es la iglesia? Mateo 7 dice que es la iglesia. Mira el versículo 13.
Entrad por la puerta estrecha. Diga conmigo estrecha. Fíjese bien. Hay una puerta. Diga conmigo una puerta. ¿Y esta puerta cómo es? Estrecha, angosta. Muy bien. ¿Por qué? Ancha es la puerta. Hay otra puerta. Y esta puerta es ancha. Diga conmigo, ancha, angosta. Entonces hay una puerta angosta y hay una puerta ancha. Y esta puerta ancha tiene un camino. ¿Cómo es este camino? Ancho, espacioso. Mire, porque ancha es la puerta, Mateo 7:13, y espacioso el camino. Puerta ancha, camino espacioso, que lleva a la perdición. ¿Cuántos entran por ella? Muchos entran por la puerta ancha y caminan en el camino ancho, espacioso. Porque estrecha es la puerta, diga conmigo estrecha, y angosto el camino que lleva a la vida. Pero póngale atención a lo que sigue. Pocos son los que lo hallan. Entonces, hay una puerta ancha y hay un camino ancho. Hay una puerta angosta y hay un camino angosto. Usualmente la gente habla del momento de su conversión. Yo vine a Cristo tal y tal día, yo hice esto tal y tal día, y hablan del momento en que entraron a la puerta. Y dicen, yo entré a la puerta en tal día, o en tal iglesia, o en tal prédica, o en tal momento, pero no hablan del camino donde están caminando. La Biblia te dice que si entraste por el camino angosto, caminas por la puerta angosta, caminas por el camino angosto. La pregunta no es por qué puerta entraste, la pregunta es por qué camino caminas hoy. Porque si caminas por el camino angosto, entraste por la puerta angosta. Pero si caminas por el camino ancho, aunque hayas creído que entraste por la puerta angosta, entraste por la puerta ancha. No es tu decisión la que te hace cristiano. Es por el camino en que caminas lo que verifica que realmente ha sido regenerado por la sangre de Cristo. Amén. Es una gran diferencia en decir o llegar a creer que usted, porque va una vez a hacer una confesión o como le quiera llamar, es suficiente para ahora decir que es cristiano. No. ¿Por qué camino está en estos momentos de su vida caminando? Eso es lo que lo hace un cristiano. ¿Por qué rescatar a la iglesia del sueño americano? Por las estadísticas que tenemos en la iglesia de hoy en día. Se cree que en las iglesias en Estados Unidos, sin irnos a Latinoamérica, lo cual es peor, el 90% de los jóvenes solteros tienen relaciones sexuales y van a la iglesia y cantan y sirven y lo hacen todo bien. Y el 60% de los matrimonios tienen problemas sexuales de adulterio o de pornografía o prostitución. Pero en la iglesia tienen la cara de santo, parecida a su vecino en este momento. Mateo 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas. Diga conmigo, falsos profetas. ¿Qué hacen ellos? Vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Tarde o temprano, los frutos de la iglesia empezamos a ver que un pastor allá, que problemas con falda, que un hermano también, que aquel la dejó por otro, y que en la iglesia se cambian de mujer y hombre como que fuera, ¿me entiendes?, ropa, que aquel se fue con aquel, que ahora otro con la. Y entonces, ¿qué pasa? Tenemos un problema serio. Hoy no se sabe quién es quién. No se sabe quién realmente camina en integridad. Y ese es el problema en el cual vivimos. Y lo peor de todo es que muchos que caminan así están seguros y creen que son cristianos porque le dijeron que si repetía esa oración ya estuvo. Hermano, es la puerta y el camino, no solamente es la puerta. Que le quede claro. Mateo 7:17. Todo buen árbol da buen frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Que quede claro entonces. No se puede. Si nosotros entonces hemos venido a entender que este es el camino de la iglesia, quiero decirte algo. Es importante rescatar a la iglesia de este sueño, porque la iglesia evangélica
en estos momentos no tiene diferencia con la iglesia católica. Te voy a decir cómo. Cuando se muere un católico, ¿verdad? Que fue un gran maleante el tipo y lo mataron en un asalto y todo lo demás, y la mamá está llorando en el funeral, dice, no hay problema, yo bauticé al niño, él está ahorita en el purgatorio y se irá al cielo. Y cuando se muere un evangélico que andaba todo pateado, acosándose con su novio y todo, tuvo un accidente de tránsito porque iba a ir a bailar, no había ido a la iglesia, después se fue y que no sé qué, la mamá dice, no hay problema, él recibió a Cristo en su corazón. Entonces no hay diferencia. La iglesia católica técnicamente estamos hablando de lo mismo con la iglesia evangélica. El evangélico tiene su creencia en una oración de fe y el católico en un bautismo. Y entonces, ¿en qué estamos? ¿Qué es el evangelio? ¿No se ha puesto a preguntar eso? Bueno, yo sí, por eso estoy aquí. Mateo 7:21 dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Señor, Señor, no todo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos aquí conocen por televisión o periódicos al señor Barack Obama? ¿Todos lo conocen? ¿Y a cuántos Obama conoce aquí? A nadie. Mucha gente dice, Señor, Señor Jesús, yo te conozco. El problema no es ese, el problema es, ¿te conoce Él? Y se dice, pero ¿cómo? Y si Él conoce a todos, ¿no te conoce Él como parte de Él? No todo el que me dice Señor, Señor entra al reino de los cielos. Una cosa es que usted diga, yo conozco a Jesús, Jesucito me ama, que Él ha sido fiel. Sí, usted puede decir todo lo que usted quiera. La pregunta es, ¿lo conoce Él a usted? Y si usted dice, pastor, eso no es bíblico, siga leyendo la Biblia, entonces ahí mismo donde está, solamente siga el versículo 23. Y entonces te declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué significa esto? Es lo que creen que entraron por la puerta angosta, pero caminan en el camino ancho. Jesús no está hablando de los de afuera, está hablando de los de adentro. Por esa razón es tiempo de rescatar a la iglesia donde está dormida. Voy a darte diferentes protestas que para todos serán de bendición, no solamente para algunos. Y estas protestas van con mucho amor. Primera protesta que tengo para ti y para la iglesia acá en San Francisco: regresemos a la palabra. Que la palabra sea suficiente. Esa es la primera. Diga conmigo, que la palabra sea suficiente. Ahora, esto puede sonar como, ay, sí, que la palabra, si ya lo he oído tanto. No, vamos a ir a esto. Fíjate, cuando Pablo aconseja a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo que se recuerde los consejos de su abuela y de su mamá en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Le dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es la fe en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Lo de los tiempos antiguos, la misma verdad bíblica, las verdades no cambian. Colosenses capítulo 3 versículo 16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia. Digo conmigo, en abundancia. ¿A dónde? En vosotros. ¿Cómo? Dos maneras: enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría. En abundancia. Todos sabemos, y esto el cuerpo evangélico lo maneja muy bien. Mire qué examen más fácil que le voy a hacer. ¿Cuántos sabemos aquí que la palabra de Dios es inspirada por Dios? ¿Cuántos dicen amén a eso? No, un amén fuerte, los que lo saben. Ese no es el problema. El problema ya no es ir tras la verdad para que la iglesia evangélica conozca que la palabra de Dios es inspirada por Dios. El problema que tenemos hoy es que la palabra de Dios no es suficiente en nuestras iglesias. Sabemos que es inspirada por Dios, pero no es suficiente. ¿Y por qué dice eso, pastor? Porque estamos agregándole más ideas a ella misma. ¿Cómo? Bueno, como lo dice Pablo a los Colosenses en el capítulo 2, en el versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Hoy las iglesias parecen más Avon que iglesias. Parecen Primérica. El que traiga 5, el que traiga 3. ¿Y quién tiene más grupo en su casa? A ese démosle el premio. Y trofeos y todo lo demás. Y que medalla para el hermano que más gana almas. ¿Y eso qué? Aleluya. Usted no gana almas. Quien la ganó fue Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Eso no es competencia en las iglesias.
Las iglesias no deben de competir por eso. Eso no le pertenece a usted. Y para dejarlo muy claro, cuando el proverbista dice el que gana almas es sabio, no está hablando de salvación para los perdidos. Porque Salomón en los proverbios no estaba en el Nuevo Testamento con Jesús. Él está hablando de amistad. Quien ganaba amigos es sabio. Eso solamente se lo dejo claro. Sí, pastor, no sabía, estúdielo. Pastor, es que así no es como me enseñaron. A mí no me importa cómo le han enseñado, a mí me importa cómo dice la Biblia. Amén. Si no le caigo bien, pues no venga mañana. ¿Qué tiene que ver la iglesia con el G12? Programas de crecimiento. ¿Qué tiene que ver la iglesia con herramientas básicas para que la iglesia crezca? ¿Cuál es la sed de los pastores de tener iglesias grandes? ¿Para qué? Para gloriarse después. Miren qué bonito el muro, cómo quedó. Miren el piso y estar compitiendo con otros pastores de la zona. A ver quién tiene el mejor templo, las mejores paredes, la mejor pintura. La iglesia no es una competencia. Dice la Escritura que somos un solo cuerpo, lavado por la misma sangre de Cristo Jesús. Sean pastores o lo que quieran llamarse, somos uno en Jesucristo. No es competir. La competencia no debe de estar infiltrada en las iglesias, y la competencia es insuficiencia de la palabra de Dios. Por eso la gente hoy entonces sigue al pastor que le da una mejor palabra. ¿Por qué? Si la palabra no viene de los hombres, la palabra viene de las Escrituras. Desde el momento que alguien te dice, tengo una revelación nueva, el tal es un mentiroso y está usando huecas sutilezas. No hay más revelaciones en la Biblia, no hay, hermano. Si es bíblico, si es bíblico no es nuevo, y si es nuevo no es bíblico. Aprendas esa. Diga conmigo, si es bíblico, no es nuevo. Y si es nuevo, no es bíblico. Ahí salen pastorcitos que a saber qué se creen diciendo, tengo revelación de Dios. Hemos pasado 2000 años con la Biblia, y va a venir hoy uno de esos sapos diciendo que Dios le revela ahora a él. Si la gente no hace nada con lo ya revelado en la Biblia, ¿para qué quieren cosas nuevas? La Biblia es inspirada por Dios y debe de ser respetada como tal. La iglesia no tiene nada que ver con planes de crecimientos. ¿Por qué hay tanta sed de crecimientos? Porque los pastores quieren gloria, quieren aplausos, quieren títulos. Ya no hay en qué títulos ponerse. Primero, cuando vienen, son amigos. Después son hermanos. Después son servidores. Después son ujieres. Después pasan al diaconado. Después pasan al asistente al pastor. Después pasan a pastores. Después pasan a reverendos. Después pasan a profetas. Después pasan a apóstoles. Después de apóstoles pasan a... Ya van llegando a la gran ramera. Ya no hay ni qué nombre ponerse. ¿Y cuál es la sed de crecimiento? Dice, pastor, pero fíjese que hay un apóstol que viera qué lindo habla. Sí, sí, tiene voz de locutor, pero no tiene verdades bíblicas. Aleluya. No se deje llevar por la voz, hermano. Despierte. Son las verdades que están en la Biblia. No es, y el Señor me ha dicho. ¿Qué es eso? Que ese Señor se tiene que lavar la boca todos los días, y no le apesta como a usted y a mí. Y nuestro Dios tiene su palabra es limpia, sus verdades son fundamentales, y lo mejor, todo pasará, pero sus palabras no pasarán. Amén. Que quede claro. La gente dice, es que pastor, la iglesia se debe de preocupar por las necesidades de los hermanos, ¿sí? Bueno, entonces te quiero hacer una pregunta. ¿Y por qué Jesús, cuando les dio de comer a los 5,000 hombres, regresaron por comida y les dice, ustedes por comida vienen a buscarme otra vez? Ahora no les voy a dar. Él no vino para saciar tu hambre. Él vino para hacer el pan de tu alma. Amén. La iglesia no debe de tener ayuda para las personas. Alguien que dice, pastor, pero es que nos tenemos que preocupar por los pobres. Claro, eso es bíblico, pero eso no es la prioridad. La prioridad es la predicación del Evangelio. Jesucristo dijo, a los pobres siempre los tendréis. Usted se preocupa por los pobres y le aparecen 30 más. Amén. Eso lo dijo Jesucristo.
La preocupación no es darles un plato de comida. Mire, hermano, nosotros mañana mismo hacemos un programa aquí de ayuda al necesitado y este lugar se llena así, mire. ¿Pero por qué? Porque la gente va a venir por las necesidades que tiene. Se las corta y se va porque no vinieron por Cristo, vinieron por lo que Él les daba. Se lo digo por experiencia personal. Porque aquí no le estoy hablando yo, ay, qué bonito. No, he hablado porque yo he metido las patas también como pastor. Y no me da pena decirlo. Porque el Señor de ahí me ha sacado. Recuerdo cuando empezamos a hacer un comité de fútbol en la iglesia. Tremendo error que hice. Y empezamos a buscar jóvenes y mire, llegamos a tener como 15 equipos, una liga en Nueva York. Y yo me iba a predicar y todo lo demás. Y entonces un momento el Señor me confrontó con estas verdades. ¿Qué necesita esto la iglesia? Yo dije, sí es cierto. ¿Y sabe usted que los jóvenes que han llegado por fútbol, en el momento que se cortó el fútbol, por el fútbol se fueron también? Eso es entretenimiento. La iglesia no tiene nada que ver con migración. Este no es un lugar para venir a aprender de migración. Usted quiere aprender de migración, vaya a todos los lugares que ayudan. Este no es un lugar para venir a aprender cómo ahorrar. 5 leyes para ahorrar dinero. Mejor lea un buen libro de algún economista. Este no es un lugar para venir a ser amigo de alguien. En la iglesia tenemos que ser amables con la gente, que hay que darle galletas y chocolate. Si usted quiere ser amable con alguien, si usted quiere que alguien se sienta bien, que alguien se sienta cómodo, si usted quiere que alguien realmente sea respetado, tome en cuenta a Dios y su gloria. Independientemente que sea rechazado por los demás, nosotros no fuimos llamados para agradar a los oídos humanos. Nosotros fuimos llamados para proclamar la gloria de Dios. No fuimos llamados a construir imperios ni ser excesivos. Fuimos llamados a glorificar a Dios. Si alguien se tiene que sentir cómodo aquí, en estos momentos, es Dios y su gloria. Los demás no importa. No importa. Ahora, si usted lo que quiere son bonitos jardines, televisores por todos lados, y como aire acondicionado, bueno, hermano, vaya a leer la Biblia en un motel. El libro de Isaías 8, versículo 19 dice: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará el muerto a los vivos? ¿Va a creer usted? ¿Cómo es esto? Que hoy la gente lo que quiere es que se hagan las cosas como ellos dicen. Hace un tiempo atrás un hermano me dijo, pastor, fíjese que me enteré de un problema en la iglesia, una iglesia con mucha gente y pasan de todo. ¿Y usted debería predicar de eso? No, le dije. Usted no me va a decir a mí lo que yo voy a predicar. ¿Y quién se lo dice? Mi oración. Yo lo doy rodillas, hermano, y no voy a predicar lo que usted quiere oír, porque Dios no está tan interesado en cambiar a esas personas de su alrededor que a usted le caen mal, como cambiarla a usted para que después a esa persona le caiga bien. Amén. Porque hoy en la iglesia tenemos un montón de gente arreglando a otros. Y están peleando porque aquel hermano camine bien y ya vino. Ay, ya vino esa. Y mira cómo vino enseñando la pierna. Usted celosa esta hermana que tiene pierna más bonita que usted. Ese de cuento. Y vimos queriendo enmendar a medio mundo. Si esto no se trata de otros. Mire, usted dice, ya sé a quién le voy a dar este mensaje. No, es para usted. Que le quede claro. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? La iglesia no está para hacer encuesta o preguntarle a la gente qué debe oír. Debemos de ir a Dios y escuchar a su voz para que Él nos hable qué tenemos que entender en la iglesia. Temas flojos no deben de ser predicados en los púlpitos. La iglesia no está para arreglar matrimonios. Lo siento. La iglesia no está para que usted salga de las drogas ni del alcohol. Para eso están los narcóticos anónimos y los alcohólicos anónimos. ¿Y para qué está la iglesia? Porque usted tiene un problema más grande que el problema matrimonial que tiene. Usted tiene un problema más grande que la droga. Usted tiene un problema más grande que el alcohol. Su problema es con el mismo infierno. Y usted debe de escuchar qué tiene Dios. ¿Cuál es el mensaje que Él tiene? De rescatarnos de las garras del infierno y llevarnos para siempre con Él. Lo demás vendrá por añadidura. Eso es donde la iglesia se debe centrar. En la predicación del mensaje de Dios. Si no, lea la palabra de Dios. ¿Qué dice? Buscar primeramente, diga conmigo primeramente.
El reino de los cielos y su... Y después que lo saque de todo lo demás, lo hace. Las cosas no son al revés. Usualmente nosotros preguntamos a las personas: ¿y usted por qué vino a la iglesia? Fíjese, pastor, que le voy a contar. Sí, hermana, cuenta. Yo como fui a un culto y fíjese qué bonita la predica. Ajá. Y entonces yo le dije: Señor, yo te voy a dar una promesa. Voy a dar estos $100, pero que regrese mi marido. Y fíjese que lo di. Y mire, pastor, que milagro, mi marido regresó. Y desde ese día yo le sirvo a mi Señor. ¿Sí? Entonces tú le sirves a Dios porque regresó tu marido. Y si se vuelve a ir, ¿qué va a pasar? Y ahí son 1000, hermano. Ya el trabajo más grande. Entonces las personas usualmente quieren usar a Dios, no respetar a Dios. ¿Qué pasaría si Dios te quitara todo lo que tienes? Podrías decir: dejé todo por Cristo y encontré todo en Cristo. Amén. Cristo vale más que tu marido, Sí, amén. Sí. vale más que tu Amén. esposa, vale más que la droga, vale más que el alcohol. ¿Por qué? Porque Él es el salvador de tus pecados antes que de tus problemas. Primera acusación bíblica: es importante que rescatemos la verdad que la palabra de Dios es suficiente. No es lo que el pastor dice, como lo dijo, que qué bonito es lo que leo en la Biblia, porque esa es la verdad. Regresemos a la verdad, amada iglesia. Segundo, regresemos a Dios. Regresemos a la palabra, la primera. La segunda, regresemos a Dios. Que Dios sea suficiente. Vamos a la escritura, por favor. Jeremías 9. Profeta Jeremías 9, versículo 23. Mire lo que dice: así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábense en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, porque hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Pero ¿qué tenemos nosotros en las iglesias hoy? La gente, ¿para qué pasa a dar testimonios? Le voy a decir para qué pasa a dar testimonios. Pasa a dar testimonios para hablar de su sabiduría. Miren, hermanos, este milagro, que como Dios me dio sabiduría con mi suegra y la pude matar. Después pasan a dar testimonios de su valentía. Pasan a hablar de su riqueza. Que fíjese que yo desde que vine a este país no he tenido carrito y ahora Dios me dio. No he llegado carro, ya tengo la bicicleta, pero por ahí voy, ¿ves? Y están dándonos, prácticamente se están alabando en lo que Dios les ha dado. Pero aquí dice la Biblia que si en algo te tienes que alabar es en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, aunque no te dé nada. ¿Por qué no haces este día de testimonio de todas las cosas que Dios nos le ha dado? Sí. Pase y diga: quiero glorificar a Dios, hermanos, porque tengo 10 años con diabetes y Dios no me ha curado. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Aleluya. Alguien va a decir: uy, pastor, no, porque imagínense, ¿y cuál es la gloria? Bueno, la gloria es esta, que hay algo más superior que su diabetes, que Él lo dio todo por usted en la cruz del Calvario. Cuando dice aquí la escritura que te alabes en Él, en entenderle y conocerme, que hace misericordia, justo y juicio en la tierra, eso es el detalle. Dios no es suficiente, porque las cosas que Dios da son las suficientes. Amén. Salmos capítulo 50 dice, versículo 21: estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que es cierto, yo sería como tú. Uy, no. Yo no soy como tú. Pero te reprenderé y la pondré delante de tus ojos. Entender ahora esto: los que olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El problema que hoy tenemos es no solamente que la palabra de Dios es suficiente, sino que hay un montón de personas en la iglesia pretendiendo ser Dios, pensando como Dios y arreglando a todo el mundo como Dios. Aleluya. Y quiero decirte dos verdades bíblicas y ojalá las entendamos todos. Usted no es más bueno que Dios, ni tampoco usted es más airado que Dios. Así que no se mete en el trono que Él no presta. Amén.
Usted dice, no pastor, pero es que fíjese que hay gente que sí debe de ser juzgada. Bueno, ¿y qué tal si él sacara todos sus pecados? Sí, amén. Sí. Hay unos que son visibles y otros que usted, solo en este ratito, todo lo que ha pensado. Qué guapo el pastor Rice. Ya para que le traiga. Habla, Señor, ¿va? Solo en un ratito. Que tu pueblo se ría. ¿No se da cuenta usted que nosotros muchas veces nos convertimos en jueces de nuestros hermanos porque Dios no es suficiente? Sí. Son pocos los creyentes que extienden misericordia cuando otro falta. Sí. Aleluya. Son más los que lo quieren acabar